¿Será Biden? ¿Será la señora Warren? ¿Será Bernie? Vamos a platicar con Juan María Naveja. Ya lo tenemos vía telefónica. Me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación, Juan María, de discutir las posturas de estos precandidatos demócratas. ¿Cómo te va? Muy buenos días, Juan María. ¿Cómo estás, Gustavo? Juan, buenos días a la audiencia. Antes de entrarle a la política, ¿qué te parece si te digo que vamos a tener serias diferencias, porque nosotros somos los campeones de la división este? Los Bravos de Atlanta. Vamos a ver, yo quisiera que la serie de campeonato sea entre los Dodgers y los Bravos de Atlanta, así que me late. Desde ahora vamos anticipando una gran serie, si es que los dos equipos continúan tan fuertes como se están viendo, Gustavo. Sí, Atlanta se está viendo muy bien. Sí. Y mira, pongámosle una cena, Juan María, ya sea que ganen los Dodgers o ganen los Bravos, el que pierda paga la cena. O sea, nosotros quedamos fuera, ustedes comen a todo dar y nosotros nada de nada. Bueno, te mandamos fotos en Instagram. No, ¿qué te parece? Invitamos a Juan, es más, invitamos a Gaby. Pues también. Es que Gaby, aquí Charlie también come. Invitamos Dime a la si productora. Nicole no tiene... Oye. Ok, ya está. Invitamos a Gaby y a Juan, y entonces ya queda armada la cena para que valga la pena. Órale, ya quedamos. Ya sea que vaya yo a Atlanta o bien. Bueno, yo voy Dodgers. ¿Sí? Yo voy Dodgers. Sí. Yo también creo que los Dodgers tienen mejor equipo, pero vamos a ver. Hay que jugar los partidos. Yo tengo que aceptar que los Dodgers llegan con un equipo mucho más sólido. Creo que es un equipo mucho más formado. Los Bravos todavía están en evolución, todavía están en formación, pero no le pongamos pretextos. Que le salga la madurez y se enfrenten como debe ser. La temporada pasada los eliminaron los Dodgers a los Bravos, entonces vamos confiando los que vamos a los Bravos, que será una gran serie de campeonato. Yo creo que así va a ser. Bueno, primero que se enfrenten, no sabemos si les va a tocar, pero sería muy interesante. 7 de la mañana con 15. A ver, mi querido Juanma, los que se van a enfrentar hoy en Houston son los que se perfilan como los favoritos para la nominación demócrata. Finalmente los tres van a estar en el mismo escenario, algo que no se había dado antes. Me refiero a Warren, me refiero a el señor Pepe Biden y también a Bernie Sanders. Fíjate, Gustavo, que a mí me gustaría decirle a nuestra audiencia que hoy es un día muy importante para los hispanos. Olvídese si usted es demócrata, republicano, independiente, mormón, lo que quiera hacer en la vida, ese es su problema, o su decisión, su elección frente a la vida. Hoy es un día muy importante porque está produciéndose este debate en Houston, Texas, en una zona de una gran cantidad de hispanos, y hay que escucharlos. Simplemente escucharlos. Ahorita no va a decidir su voto. Ahorita va a escuchar a quien pretende abanderar al Partido Demócrata. Ya vendrán los tiempos de simpatizar o no con un candidato. Pero se trata de un momento muy relevante, porque fíjate que Texas, desde los años 60, pasó a manos de los republicanos. Y ahora, de acuerdo a las primeras encuestas, los demócratas, y la encuesta de Univision así nos lo marca, traen una ventaja de 5 puntos en ese estado sobre el presidente Donald Trump. Es lo que dice la encuesta. La demografía ha cambiado, Juan María. Totalmente, y en un estado tan importante con tantos votos electorales como es el estado de Texas. Por eso es la relevancia, pero además es muy importante porque hay la participación de hispanos directamente, representados en Jorge Ramos como uno de los moderadores que van a participar en este debate. Ya lo estabas anticipando, y es importante, Gustavo, estamos hablando de un debate que es a las 8 de la noche, tiempo de Texas, y va a ser en la Universidad del Sur de Texas. Y de los 24 que llegaron a debatir, ahora quedaron solamente 10. ¿Cómo se elige esto? Bueno, se levantan encuestas en aquellos estados en donde habrá votación anticipada, y en esas encuestas tienes que tener por lo menos un 2% de la intención del voto, o tener un determinado monto de apoyos económicos para poder contender. Todo esto ya está muy estudiado por los partidos políticos, y de tal suerte que se quedó ya en 10 candidatos. Y tenemos sorpresas, porque, por ejemplo, el empresario Andrew Yang no lo imaginábamos en estas instancias. Muy al principio tampoco imaginábamos que al alcalde de un pequeño poblado, South Bend,
en Indiana, Pete Buttigieg, no nos lo imaginábamos en estas instancias. Y como tú comentabas hace un momento, Gustavo, 3 llaman poderosamente la atención, que es el vicepresidente Joe Biden, la senadora Elizabeth Warren, el senador por Vermont, Bernie Sanders. Son los que aparecen porque han estado dominando la contienda. No perdamos de vista que algo similar ocurría cuando Barack Obama ni remotamente parecía que iba a ser el candidato demócrata. Por lo tanto, yo sigo creyendo que Kamala Harris aparece como una muy fuerte candidata, la ex fiscal de California y senadora por el mismo estado. Me parece que sigue siendo un cuadro muy interesante que si no gana, por ejemplo, otro negro, por así decirlo, y de ser tan concreto como Cory Booker, me parece que Kamala pudiera ser incluso una aspirante a la vicepresidencia si no gana la candidatura, ¿no? Y lo mismo podríamos hablar de Julián Castro, el ex secretario del Trabajo y ex alcalde de San Antonio, Texas. Es un cuadro muy interesante que viene creciendo y que pudiera ser un cuadro también, si no ganara la candidatura, para la vicepresidencia, por la manera en que viene creciendo. Pero veamos directamente qué es lo que van a decir, todos estos. Yo noto una notable caída de Bernie Sanders. Me parece que hay desde hace tiempo ya un declive en las simpatías que él alcanzó en la candidatura anterior. También habrá que decir que las posiciones tanto de Elizabeth Warren como Bernie Sanders le vienen haciendo daño al Partido Demócrata, porque se ven muy extremas, Gustavo, Juan, se ven muy del lado izquierdo, y en Estados Unidos la ciudadanía es muy delicada en ese tipo de temas cuando siente que van muy hacia el socialismo. Somos un país que ha sufrido situaciones muy complejas en la década de la Guerra Fría, contra el comunismo, contra todo eso, que cuando Donald Trump frecuentemente lo está diciendo, son socialistas y son izquierdistas, aunque sus posiciones no sean tan extremas como pudiera registrarse en países que realmente son socialistas. Pero finalmente habrá que decirlo, que algunas posiciones, tanto de Warren como de Sanders, se sienten muy radicales. Por eso la posición, por ejemplo, de Joe Biden lo sigue manteniendo al frente de las preferencias, porque es un hombre más moderado, a pesar de que fíjense cómo ha superado situaciones difíciles. Le han pegado con todo a Biden. Así es, ¿te acuerdas? La política de Nevada, que lo acusó de haberla tocado de una manera que no le gustó a ella, por así decirlo, y el vicepresidente le ofreció disculpas y ha estado remontando situaciones de ese tipo, o situaciones que cuando él fue senador no le gustaron a una gran base, sobre todo a la comunidad negra. Todo esto lo ha estado superando Joe Biden. Para mí, su gran desventaja son sus 76 años, Gustavo. Estamos hablando de un hombre ya grande, de un hombre de edad, pero también estamos hablando de un político que ha sido un hombre serio, ha sido un hombre honesto, un hombre que ha perdido un hijo en la guerra, que no cabe duda que se trata de un político al cual se debe respetar, porque por 2 periodos fue un vicepresidente serio, responsable. Y fíjense una cosa, Biden aguantó esperar a que la candidata fuera Hillary Clinton, Eso, sí. Es que ese era el tiempo de Biden, ese era el tiempo de Biden. Tienen toda la razón. Biden contra Trump hubiera sido un escenario completamente diferente. Por lo tanto, a mí me parece que hay que ponerle mucha atención a los otros. A Kamala, que me parece que, como ya dije, creo que desde que ganó la candidatura, Gustavo, estábamos en el otro programa y yo les decía, pongan mucha atención en esta senadora de primer término, porque es muy interesante. Estamos hablando de una mujer de una binacionalidad que creo que tiene un rasgo muy interesante. Pero lo mismo podríamos hablar de Cory Booker, quien ya fue alcalde de Nueva Jersey y actualmente es senador. También es un hombre que ha hablado español, fíjate, él aprendió a hablar español por la propia comunidad y ha tenido también posiciones que vale la pena escuchar. Ni siquiera estoy diciendo que sea mi candidato, nada, estoy diciendo simplemente vamos escuchándolo. Pero luego un hombre tan joven como Pete Buttigieg,
porque el alcalde Pitt, para que ya no nos metamos en tanto... Pero ese en apellido su que tiene, oye, Buttigieg, quién sabe cómo. Sí, él mismo dice que es difícil su apellido, por eso dice, a mí díganme Pitt, díganme el alcalde Pitt, pero con un hombre que son 36 años de edad, un militar, un soldado que ha participado directamente en las Fuerzas Armadas y que se subraya, él lo ha dicho claramente, su definición sexual, él es homosexual y tiene su pareja, así ha estado actuando y me parece que lo importante que son las posiciones del ser humano, del político, son sumamente interesantes para escucharlas y que creo que así como hablaba de que Kamala o el propio Julián Castro pudieran ser interesantes si no ganan para la vicepresidencia, el alcalde Pitt también entra a esa tesitura. Luego iríamos al caso de Julián Castro. Julián Castro, para quien no lo sepa, es de origen mexicano. Habla muy mal español, ¿eh? Es terrible, habla muy mal español, pero él es gemelo, su hermano es diputado, es representante, y se trata de una familia realmente modelo, Gustavo. Estamos hablando de dos jóvenes cuya madre, una educadora, los fue educando de tal forma que los dos llegaron a Harvard y se prepararon realmente en mejores universidades. Son personajes que le han aportado mucho a la política del estado de Texas y que, bueno, Julián Castro, 2 términos como alcalde de San Antonio y después como secretario del Trabajo. Con la administración Obama. Juanma, tenemos que tomar la pausa. No te me vayas. Vamos a terminar con esta discusión, perfilando cada uno de los candidatos. Vamos a recibir las llamadas. Gabriela Teixier se suma a la conversación. Así que no se la vayan y obviamente, díganos, ¿quién le gusta para enfrentar a Trump? ¿Quién le puede ganar a Trump? ¿Quién, Gabriela? Gaby para presidente, postulemos a Gaby. Pues Hillary Clinton no fue. Okay. Volvemos.
Tu voz en Los Ángeles con Gustavo Vargas y Gabriela Teisier. Conéctate con nosotros en una conversación donde todo se vale. Aquí en KTNQ 1020 AM. Tu voz en Los Ángeles, hoy a las 7:31, Gabriela Teisier. Pues vamos a entrarle con todo, ¿no? ¿Por qué? Porque dijiste ahorita, suena fresco, suena joven. Sí. Y luego Joe Biden, y luego Bernie Sanders, y luego Elizabeth Warren. ¿A quién te referías? No, me refería al muchacho, ¿cómo se llama el locutor? Yo sé. A René, me refería a René. Yo sé, pero enseguida lo ligué al debate. Qué bueno que lo mencionas. Debate, pues porque, es el grupo de los millennials. Exacto. Sí. Es lo que, porque son 1000 años entre ellos. Se supone que el Partido Demócrata es el partido de ideas frescas, innovadoras, progresivas. Progresistas. O progresistas, tienes razón, progresistas. Pero entre los tres son como 220 años. 267 de para ser exacto. De tradición, de conocimiento. Véanlo de esa ¿Sabes forma. qué? No, yo estoy contigo. Yo creo mucho en la experiencia de la gente. Yo creo que una persona debe ser valorada por la cantidad de información y de sabiduría que acumula en su vida. Claro. Pero va a haber, yo lo sé. Problemas de salud. En Bernie Sanders tenemos, ¿cuántos? Nada más en él 150 años de ideas comunistas. O sea. Son 76. ¿Qué edad tiene? 98. Bernie, ¿cuántos tiene? Juanma, ¿sabes las edades de los candidatos? Eso es what I want to say. My age has nothing to do with my. A ver, espérese, don Bernie, que va a hablar Juan María. ¿Ah? No de todos, pero sí, Bernie Sanders anda también ya entre los 76 años. No, ya 78, fíjate. Los cumplió antier. Y no, el día 8. El día 8 cumplió 70. Y no lo felicitamos, hombre. 78 años de conocimiento, ¿te imaginas? Qué maravilla. Pero me decías que está perdiendo fuerza, Bernie, ¿no? Sí, él ha venido perdiendo fuerza y creo que sus posiciones están siendo más conocidas. Fíjate, Gustavo. Hola, Gaby, buenos días, no te había ¿Cómo saludado. estás? Buenos días. En el caso en el libro de Hillary Clinton, ella revela cómo no fue muy leal, que digamos, que dice Hillary que ella llegaba a un acuerdo con Bernie Sanders y luego no lo respetaba, que era muy difícil llegar a convenios y que por eso complicó tanto la candidatura demócrata. Y creo que a mí me parece que algún día la vida le hará justicia a Hillary Clinton. Yo me declaro un admirador de ella como una política que supo hacer mucho como primera dama, que supo hacer mucho como secretaria de Estado, como senadora. Tiene sus defectos como todos los seres humanos, pero sí me parece que hay muchos aspectos. No viene al caso hablar de Hillary en este momento. Y fíjense una cosa curiosa, están entre los 10 2 personajes que tienen gemelos, el propio Bernie Sanders y Julián Castro. Sí. Tienen sus gemelos. O sea, ¿en serio? Claro. Yo quisiera conocer, ¿el gemelo de Bernie vive todavía? Sí, pero él vive en Europa, vive en Inglaterra. Entonces comparan notas. Sí, ¿no? ¿A qué se dedica? Oye, ¿sabemos, Juan María? También está metido en la política y también es un académico. Tienen carreras muy semejantes, Bernie y su gemelo. Entonces es un caso muy curioso, muy parecido con los Castro. ¿El gemelo de Julián qué hace? ¿Qué hace el gemelo de Julián? ¿Es senador? Sí, también es político. senador? Es político, Sí. o sea, por el estado de Texas. O sea, ¿les enseñan a ser políticos de carrera? ¿A vivir del presupuesto? Eso está bien, porque vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. No. Claro. Espérenme tantito, no vivir del presupuesto, no. Servir a la población que los elige. Bernie Sanders no ha trabajado un día en su vida. No? Claro que sí. En su vida no, pero en embajada sí. ha trabajado muchos, pero en su vida no. Claro que sí ha trabajado. A ver, Juan María. ¿Saben qué hizo millonario a Bernie? Un disco. Su libro. Un disco, que grabó un disco. Libro. ¿Qué? Él realmente no era un hombre acaudalado, no era un hombre muy rico, pero la publicación de su libro le generó varios millones de dólares y ya entró a lo que él tanto criticó. Ya es uno de los tantos que critica al propio Bernie Sanders porque ha ganado mucho dinero, lo cual no es ilegal, lo hizo de una manera legítima. Claro. No. Él es de los 1%ers. Bueno, pero lo hizo de una forma legítima. Pero lo Escribe su debe de libro. dar porque es incongruente. A ver, espérame. No, ¿por qué? Momento. Porque él dice que Lo no que pasa debe es de que él quiere que le Momento. quiten la mitad de ese dinero. dinero para No. impuestos. A ver, si el señor escribe un libro y el señor se gana su dinero, él puede hacer con su dinero lo que se le pegue la gana. Incluso- ¿Correcto o no correcto?
Completamente. La política tiene muchas cosas muy sucias, pero también tiene cosas muy encomiables. En su libro, Julián Castro platica cómo llegó un momento en que tuvo que hipotecar su casa para seguir en campaña. Sí, es cierto. Y pues cómo su familia lo robusteció, tanto su mamá como su esposa, lo estuvieron ayudando para seguir adelante porque pues normalmente cuesta. ¿La esposa de Julián? Participar en esto. ¿Pero qué no es gay? Castro. Okay. No, ese es el alcalde Pitt, Gustavo. No, o sea, bueno, es que tenemos ahorita dos homosexuales en la campaña, Pitt y uno de los Castro, Julián, ¿correcto? No, Julián está casado, tiene familia, tiene Estoy completamente una hija. desfasado y perdido. Entonces, el que es, ¿cómo Pitt. se llama entonces el otro? No tengo el dato, pues les mentiría. De Julián Castro les digo porque leí su libro. Julián Castro. Y él habla de lo que, cómo tomó la decisión de él ir por la alcaldía de San Antonio y su hermano ir a la Cámara de Representantes local. Y él el hermano ha seguido en las líderes legislativas. Los dos fueron a Harvard. Y habrá que decir que eran muy competitivos. Platica Julián que se daban unas trompizas de trompos. No pensé que con el presidente Trump. Y se dice, pero que luego con el tiempo se fueron fundiendo de tal manera que han sido unos hermanos muy unidos en cuanto a la vida que en general. Pero si les parece, para terminar con los 10 que van a contender el día de hoy, vamos con el empresario Andrew Yang. Es alguien con quien nos podemos identificar mucho porque él es hijo de taiwaneses y sus padres estudiaron en Berkeley. Él realmente nació en Nueva York y es un empresario que ha ido creciendo mucho. Es un abogado que egresó de Columbia y que no cabe duda que ha sido un hombre que le ha aportado mucho a Estados Unidos. El trabajo de Andrew Yang se dedica precisamente al desarrollo humano y su empresa se dedica precisamente a eso, a desarrollar a los seres humanos, y ya tiene muchos años en reconocimiento. Él es muy señalado por su penetración en el Internet y me parece que es también un cuadro muy interesante al que debemos seguir con sus posicionamientos, porque ha sido duro, ha sido crítico de los políticos muy fuerte. Andrew Yang, nacido el 13 de enero de 1975, es decir, tiene 44 años de edad. Ya. Y sí son ideas nuevas, ¿no? Y sabes que lo interesante es que cuando ves los perfiles de cada uno y qué estaban haciendo, ¿no? Beto O'Rourke que estaba tocando la batería para prepararse para el debate. Y este señor estaba jugando básquetbol. Echando unos hoops muy buenos. Se relaje a su manera. Pero sí necesitan, esas cosas son importantes para el público de ver. ¿Por quién estoy votando? ¿Quién es esta persona detrás del político? ¿Quién es esta persona? ¿No es cierto, Juan María? Fíjate, Gaby, quienes nos dedicamos a la consultoría política, es de las partes elementales que el aspirante no pierda su esencia de ser humano. Si lo que le gusta a Beto es tocar la batería, y eso es lo que lo relaja, no puedes someterlo a sesiones de preparación de 8 o 10 horas y no saturarlo. Tienes que dejarle esos huecos para que sea ser humano, para que sea persona y tenga un mejor desempeño. Entonces, el presidente Obama, ¿recuerdan ustedes cómo le gustaba a Donald Trump? A él le gusta ir a jugar golf. Claro. Y no entremos ahorita y comerse su Big Mac con su Diet Coke. También sí, a él le gusta eso y es lo que hace, ¿no? En el caso de Beto O'Rourke, habrá que decir que él ha entrado a este apodo de Beto, pero él se llama Robert Francis O'Rourke y él nació el 26 de septiembre de 1972. Es un caso interesante porque estamos hablando de un representante del estado de Texas, ni siquiera ha figurado en la política nacional. ¿Por qué ha sido tan famoso y tan llamado? Porque estuvo a nada de ganarle el Senado a Ted Cruz, que había sido poco tiempo atrás candidato al Partido Republicano, y fue muy fuerte. Me parece que Beto ha sido un hombre sensible. Ahora que ocurrió el atentado
el tiroteo en El Paso, aprovechó. Lleno con la comunidad. Oportunista. No, pues, oportunista es una cosa y aprovechar es la otra. O sea, yo no creo que es un oportunista. Yo creo que aprovechó la oportunidad para hacer su punto sonar y para presentarse donde debería. Revivió su campaña. Y ahí es donde tenía que estar, ni modo que no estuviera allí. Por eso. Un buen asesor político no hubiera dicho eso, ¿no? Oportunista, o sea, buena oportunidad. No. Pero además, ¿cómo lo hizo? Porque no permitió, primero, que lo entrevistaran en ninguno de los funerales. O sea, sí tuvo una actitud, como dice Gaby, aprovechó porque tenía que estar. Claro. Se hubiera visto pésimo que no estuviera, porque estamos hablando de una zona en donde él hizo una campaña intensa. Es otro, fíjense cuántos hablan español, ¿eh? Beto O'Rourke habla muy buen español. Mejor que Castro. Mejor que Castro, sí, efectivamente. Siendo estadounidense de nacimiento y también de ascendencia, pues Beto O'Rourke habla muy buen español. Creo que es otro de los candidatos que habrá que seguir con interés. A él le han insistido en que mejor se vaya por la candidatura al Senado y ha insistido que no, que va a continuar, que se va a mantener hasta el final en la aspiración por la designación demócrata. Y cerraríamos la número 10, no por importancia, sino por orden alfabético. Con la senadora Amy Klobuchar, quien es senadora por el estado de Minnesota, también abogada, y ella también fue fiscal como Kamala. Y fíjense que Amy ha crecido considerablemente. No se veía como alguien que llegara a estas instancias y sin embargo sus posicionamientos la han mantenido con vida, la han mantenido con esas posibilidades de ser la candidata al Partido Demócrata, y como ya señalábamos, pues pudiera ser también una aspirante a la vicepresidencia, pero estamos hablando... Porque esa es la cosa, muchos andan buscando, ya saben que no van a ser, pero pueden ser los segundos de la fórmula. Entonces, sí, en pocas palabras, Juan María, el día de hoy hay que concentrarse en, digo yo, 3. Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren. Y el presidente Trump tiene un apodo para cada uno de ellos. Entonces, va a ir Pocahontas contra Sleepy Joe. ¿Y cómo le dice a Bernie? ¡Qué horror! No sé, ¿cómo le dice? ¿Tiene apodo para Bernie? Crazy Bernie, ¿no? Para Bernie el dormilón. Ah, no, el dormilón es Joe Biden. Joe Biden, Crazy Bernie le llaman. Pero qué terrible, ¿no? Los apodos. De cualquier forma, estos son los 3 candidatos en los que hay que concentrarse. Ya sabíamos que el más ingenioso es Pocahontas. La guerra entre Elizabeth Warren y Joe Biden era como center front, ¿no? Todo el mundo decía, estos dos ahí se van a agarrar, se van a enfrascar. Pero la idea de que entre Bernie Sanders a debatir contra Elizabeth Warren no es menos atractiva, ¿no es cierto? Pueden hacer garras y además, yo creo que aquí lo importante, Gaby, es escuchar. Me parece que como ciudadanos no cometamos el error de cerrarnos. Vamos escuchando qué es lo que dice cada uno de ellos para que cuando tomemos la decisión el próximo año, si vamos por demócrata, si vamos por republicano, sepamos de qué estamos decidiendo, sobre qué estamos eligiendo. Los elegimos por 4 años para dirigir los destinos de todo el país. Por lo tanto, escuchemos sus posiciones y luego no nos llamemos a sorprendidos si no nos enteramos, si no los escuchamos. Hoy no se trata de partidarismos, hoy se trata de escucharlos, de ver a cada uno de ellos cómo se desempeña. Yo le pondría mucha atención a cada uno de ellos, sin prejuicios, con mucha apertura y con mucho interés en el país. Muy bien. Hablando del país, Juan María, fíjate que tenemos en la línea a Guillermo que nos llama desde Houston, Texas, tengo entendido. Guillermo, bienvenido a Tu Voz en Los Ángeles. Ahí va a ser el debate. Sí, estoy escuchando el programa, he seguido algunos programas también de radio que usted tiene en la parrilla radiofónica de ustedes, y estaba escuchando a una persona ahí decir que se había aprovechado Beto o había sido una forma de catapultarse por la situación de Texas. Vamos a situarnos en estado tiempo. Beto O'Rourke, o Beto, es de la ciudad del Paso, Texas, donde pasó la masacre. Claro, él era alcalde de ahí. Ok. Entonces no es que el tipo se aprovechó del dolor de sus ciudadanos. Segundo, para que tomen en cuenta, una de las personas que murió ahí fue su profesor en la escuela de primaria. Claro.
el venir a jocosamente a decir que el tipo se aprovechó, está en mala situación, no sé si el programa es corte político. Pues sí utilizó, ¿no? Porque pudo haber optado no hablar. No, Guillermo. Pero es la forma en que lo hizo. A los 2 días después. Claro. Como cualquier ciudadano que le duela lo que está pasando en su pueblo, como te pasaría en México. Tienes razón, Guillermo. Yo estoy de acuerdo con Guillermo 100%. Sí. A ver, y lo dije desde el principio. Lo que le molesta a Guillermo es que ya hayamos usado el término que lo se aprovechó. No, la cosa es, sí se presentó y tenía que haberlo hecho. Era y le cerca de su ayudó a su corazón. candidatura, claro que le ayudó. Pero lo eso puso no en es todos que los noticiarios de todo el mundo. Pero eso no lo hace no lo hace oportunista. No, la yo no palabra estoy diciendo oportunista. Pero Aprovechó la déjate digo porque dije yo eso para la réplica para Guillermo. En primer lugar, Guillermo, te agradezco que hayas llamado desde y respeto tu opinión y me encanta. Eso la verdad te lo agradezco. Pero la razón por la que yo dije se aprovechó, porque rápido, antes de ver cualquier el dolo de la gente y todo eso, rápido le dio un tinte político y no social, o sea, rápido en contra de las armas, rápido ver en cómo lo aprovechas para tu favor, sí porque hay una frase en que lo han aprovechado los demócratas de las 1000 maravillas y lo decía Emmanuel Ram. Never let a crisis go to waste. Eso se juega en la política y eso lo juega cualquier mundo. Eso es lo que yo vi. Hay que y sacarle raja. es mi opinión, es lo que yo percibí por parte de Beto que expropió el nombre también y simplemente se aprovechó. Para mí, claro que no se aprovechó. Así. Yo creo que aunque hubiera sido tan solo alcalde, aunque hubiera sido tan solo un representante popular, se hubiera aprovechado, se hubiera aparecido allí, porque como bien lo indica Guillermo, esta es una comunidad que es su comunidad. No. O sea, es como que tú te acercas a tu iglesia en el momento que a alguien de tu iglesia le pasa algo malo. No y eso no es aprovecharte. No estamos negando eso. Porque de qué manera lo y si se benefició. Sí, pero no de qué manera. Pues llegas y claro que va a tener que decir esto ocurrió por las razones que ocurrieron. No es que él se aprovechara de eso. Eso estaba en blanco y negro. Sí se benefició, pero eso no fue que él se aprovechara. Él hubiera querido que pasara, pero pues se beneficia, pues ni modo. Si alguien se muere mi mamá y me hereda $1 millón, pues me beneficio. No es que quiera que se muera mamá. Pésima comparación. No, en serio. Un beneficio. A ver, Juan María Naveja, pon orden aquí porque me parece que hay que destacar que, como decía Guillermo, Beto tenía que estar allí. Tenía que estar porque que le beneficia, él sabía que le beneficiaba si lo hacía bien, Claro. Pero Juan Manuel, no negamos eso. Dejen que acabe de hablar Juan María. ¿Qué decías, Juan María? Juan, a mí me parece que aclaraste muy bien tu posición y creo que le explicaste muy bien el razonamiento del por qué consideras que fue una situación oportuna para él, pero dolorosa, finalmente dolorosa, ¿no? Sí, y así lo hizo, lo expresó. Imagínense ustedes que Beto hubiera hecho una rueda de prensa y que en el cortejo hubiera... Eso es lo que no hizo, por eso está bien lo que hizo. Pues yo no dije que estuvo mal, dije que lo aprovechó. Pero pasó muy mal ese comentario, porque sí se hizo como que, ay, ¿qué estaba haciendo ahí? Pues como que, ¿qué estaba haciendo allí? Esa es su comunidad, esa es su gente, son sus maestros. Las líneas están abiertas, 844-410. Tenemos un minuto, ya nos vamos. Ya no, Charlie. Yo cerraría diciendo rápidamente en el caso de Beto, para que no nos quedemos con este tema, que es un político que le ha aportado mucho a la comunidad hispana, que se ha comprometido con los inmigrantes y que creo que eso vale la pena estarlo destacando. Y subrayaría finalmente, Gaby, Gustavo, Juan, que hoy es un día de escuchar, que hoy tenemos una responsabilidad ciudadana, porque hoy es el día de nosotros, con los demócratas. Hoy es el día de los hispanos, es en Houston precisamente, pensando en los hispanos. Entonces no nos pongamos ahorita de ningún lado, ni azul, ni rojo, ni independiente. Escuchemos. Hoy vamos siendo ciudadanos. De acuerdo. Sí. Me late. ¿Tus redes sociales, Juanma? Con mucho gusto es en Facebook Juan María Naveja, en Instagram Juan María Naveja también, estoy también en Twitter como JM Naveja, por ahí hoy acabo de subir una participación sobre todo para aquellos mexicanos que tienen propiedades en México, que vean los riesgos de una nueva ley y que vale la pena que la escuchen. De Andrés Manuelito. ¡Ay, caray! Un fragmentito muy pequeño. Paren oreja. Hay que hablar de eso en los próximos días. Gracias, Juan Manuel, muchísimas gracias. Oiga, para todo el mundo, Juan María, perdón, ya me contagiaste tú, Juan María Naveja. Mil gracias, Juan María. Un abrazo, hermano. Oigan, y para